Hola y nuevamente bienvenidos a Ingeniería Cultural. Soy José Pisfil y hoy te voy a enseñar el curso de AutoCAD para principiantes, el capítulo número 3, que se titula El espacio de trabajo. Este es un conjunto de elementos en donde podremos observar opciones, paneles y paletas organizados para realizar un determinado trabajo en AutoCAD. Bien, vamos a empezar ahora con abrir el programa AutoCAD tanto para Mac como para Windows. Para Windows tenemos la opción Start Drawing, que significa iniciar el dibujo. Entonces vamos a dar un clic en Start Drawing para que te salga la pantalla completa, en este caso de AutoCAD para Windows. Bien, ahora en Mac tenemos el Create y vamos a entrar en la opción donde dice acadizo.wt. Vamos a poner en Open y automáticamente tenemos el programa. Bien, ahora vamos a ir a Windows para que tú selecciones esa opción. Voy a poner Control más N y tendrán esta ventana en Windows en donde podrás colocar acadizo.dwt y le vas a poner en Open. Y como ustedes pueden observar, tenemos nuestros dibujos. Tenemos abierta la ventana para poder empezar a dibujar. Bien, ahora en AutoCAD tenemos para Windows, tenemos aquí una A y al costado tenemos New Drawing. Vamos a seleccionar ahí y también puedes encontrar nuevamente la ventana para que puedas ingresar a dibujar. Bien, eso lo puedes hacer tanto en Windows como en Mac. Ahora, te voy a enseñar la opción de cómo guardar. Vas a digitar en el espacio de dibujo, vas a poner Control más S y vas a poder guardar tus archivos. En este caso, la ventana en Mac está en la parte superior, pero en Windows lo vas a encontrar en la parte inferior. Bien, o también lo puedes encontrar en la tercera figurita donde dice Save y vas a poder también guardar. Ahora también te voy a enseñar cómo abrir un archivo existente, en la cual vas a poner el comando Control O y podrán observar una ventana en la cual vas a poder tú poner cualquier dibujo que tú desees. Eso siempre y cuando ya tengas un dibujo anterior y lo quieras volver a abrir. Esto lo puedes hacer tanto en Windows como en Mac. Ahora, te voy a hablar sobre la barra de navegación. En Windows está en la parte derecha y en Mac lo tenemos en la parte superior. Le puedes dar un clic y vas a ver el espacio de dibujo, cómo lo puedes mover. Bien, lo puedes hacer en Windows en la parte derecha. Estará en la segunda opción. Podrás ver la manito. Vas a darle clic y vas a poder, en este caso, obtener la manito para que tú puedas arrastrar el dibujo. Bien, ponemos escape para salir y vas a ver el cursor cartesiano. Ahora te voy a enseñar cómo usar la ventana de comandos. En la parte inferior está la ventana de comandos y vamos a escribir el comando line o línea. En este caso le he puesto L y vamos a seleccionar. Ahora vamos, ustedes van a observar cómo se va a poder dibujar una línea, la línea. Bien, ahora, si no quieren usar, en este caso, comandos, les voy a enseñar desde la barra de acceso rápido o la barra de inicio. Van a colocar aquí, está la opción de línea, van a poner clic y van a arrastrar en donde ustedes quieran, en este caso el comando línea. En AutoCAD también está la opción en Windows, en la parte superior izquierda también dice, pueden encontrar este dibujito que es línea, donde podrás dar clic y sacar la línea que tú desees. Y escape para salir. Ahora, seguimos con la ventana de comandos y vamos a poner la letra C, que es de círculo. Vas a colocar, dale clic en círculo
y vamos a poner, por ejemplo, un punto acá. Y ustedes con el mouse van a poder arrastrar el círculo. Si ustedes se fijan en la parte inferior, van a encontrar el diámetro que tú le quieras poner, en este caso al círculo. Por ejemplo, yo le quiero poner el número 10. Vas a poner 10 y vas a poner Enter. Y como ustedes pueden observar, aquí está mi círculo número 10 de diámetro. Vas a colocar en la ventana de comandos la Z de zoom y vas a colocarte en el círculo que has dibujado. Vas a poder arrastrar con el mouse y dándole clic vas a poder aumentar el zoom. Bien, ahora si no lo quieres hacer en la ventana de comandos, lo puedes usar dándole en círculo en la ventana de Arduino. Bien, vas a poner un clic y vas a poder arrastrar para poner o seleccionar el círculo que tú desees. Igual para Windows, en la parte superior izquierda tendrás la opción del círculo en donde podrás colocarlo. Ahora te voy a enseñar la entrada dinámica en la cual lo vas a poder observar aquí, en esta parte. En la parte inferior derecha dice Dynamic Input. Vas a colocar el clic derecho y le vas a colocar en Settings. Y te aparecerá esta ventanita. Muy bien. El primer cuadro donde dice Point Input, vas a colocar clic en Setting y vas a poner la segunda opción, que son el formato cartesiano y las coordenadas absolutas. Lo puedes también poner en relativas, pero yo lo quiero en absolutos. Le vamos a poner OK y le damos en la opción OK para hacer, en este caso, dibujos en los sistemas de coordenadas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a poner en el área de dibujo L y vas a colocar línea. Le vamos a dar un punto y vamos a arrastrar en donde dice Dynamic Input. Y ahora, por ejemplo, le quieres dar la distancia, le vas a dar, por ejemplo, 50 y te aparecerá este recuadro en la cual tú le vas a, ya no solamente vas a poder seleccionar en la ventana de comandos, sino que ahora lo vas a poder hacer dentro del área del dibujo, y eso sirve para hacer más rápido el trabajo o el dibujo en AutoCAD. Vamos a poner Enter y como ustedes pueden observar, ya tenemos la línea o de la distancia 50. Como también pueden observar, podemos colocar nuevas distancias o inclusive le podemos poner ángulos. Tenemos el ángulo de 30 y así sucesivamente a lo que vamos a dibujar luego. Bien, si tú quieres ponerle zoom, como tenemos el Dynamic Input, vas a poder colocar las letras dentro del dibujo y ya no en la ventana de comandos. Vas a darle Enter y vas a poner un clip y vas a arrastrar la zona en la cual vas a querer ver tu dibujo. Y le damos clic. Como ustedes pueden observar, tenemos la línea. Ahora vamos a borrar y podemos regresar. Ahora con el mouse, con la tuerquita del mouse, pueden darle clic y se arrastrará el comando pan para que puedas arrastrar tu dibujo. O si no, en la ventana rápida lo puedes obtener. Bien, ahora te voy a dejar abajo en la descripción un archivo para el eje de coordenadas y vamos a hacer un ejemplo de las coordenadas absolutas como relativas. Vamos a abrir el archivo Control más O, que es un archivo existente, y vas a buscar en la opción de descargas para abrir el documento que te he dejado a continuación. En este caso yo lo tengo en una carpeta diferente y se titula el plano cartesiano. Le vas a dar Open
que es abrir, y le vas a dar Open nuevamente. Y como ustedes pueden observar, tenemos nuestro plano cartesiano ya hecho. Si de repente lo ven de esta forma, van a colocar en el área de dibujo Z, que es Zoom, y le van a dar un Enter. Ponemos clip, vamos a arrastrar y le demos un clic más. Y como ustedes pueden observar, se acerca la coordenada. Bien, con el comando pan vamos a tratar de ordenarlos. Muy bien. Ahora, como tenemos activado el Dynamic Input, vamos a quitar esta opción. Bien, ahora vamos a utilizar línea, van a colocar L, le van a poner Enter y van a colocar el número 3,2. Y como ustedes pueden observar, esto se va a escribir en la ventana de comandos. Le van a dar Enter y miren cómo sale la línea en esa línea de referencia 3,2. Ahora sí, vamos a usar la opción de Dynamic y vamos a usar la opción de ortogonal. Como ustedes pueden ver, miren cómo va ahora la flecha. En este caso la línea, perdón. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a editar o a colocar el número 11. Ustedes pueden observar, lo están haciendo ahora mediante el dibujo porque hemos prendido la opción de Dynamic Input. Bien, vamos a poner Tab para cerrar, o en este caso le puedes poner la coma. Vamos a ponerle coma para que se cierre y vamos a colocarle el número 2. 11, coma para cerrar y le ponemos el número 2 y le daremos Enter. Y ya tenemos la nueva coordenada. Ahora vamos a subir y haremos el siguiente paso. Vamos a colocar 11 nuevamente, vamos a poner coma y le ponemos el número 4 y le pondremos Enter. Y como pueden observar, está guiándose el dibujo que queremos formar. Vamos a colocar 9,4 y tenemos la siguiente línea. Ahora, queremos formar, por ejemplo, vamos a sacar el ortogonal y vamos a colocar para que nos puedan ver el ángulo, ya no en ortogonal, porque recuerden que ortogonal podemos observar 90, 180, pero en este caso vamos a hacer un angulito. ¿Ok? Recuerdo a la figura que tenemos. Bien, vamos a colocar 5,6 y le daremos un Enter. Y como ustedes pueden observar, hemos dado un ángulo para ese punto 5,6. Ahora, nuevamente vamos a activar la coordenada ortogonal para que pueda subir en 90. Vamos a utilizar 5,8 y le pondremos Enter. Bien, como ustedes ven, ha subido la línea y ahora haremos la última para la línea 3,8. Enter. Y ahora vamos, en este caso, a cerrar nuestro dibujo, en la cual se puede hacer dándole clic hasta el final, o le podemos dar clic derecho y le podemos colocar en Close. Y automáticamente el dibujo se ha cerrado. Como pueden observar, ya tenemos nuestro primer dibujo en coordenadas, en la cual va a ser muy sencillo hacerlo en coordenadas relativas. Ahora vamos a hacer un nuevo dibujo. Vamos a borrar, vamos a darle clic, arrastramos, que salga una pantalla verdecita, damos clic y borramos. Bien, ya tenemos nuevamente nuestro espacio y lo que vamos a hacer
Ahora vamos a usar las coordenadas tanto relativas como absolutas. Bien, y para las coordenadas absolutas te voy a enseñar a cómo usarlas. Vamos a desactivar el Dynamic Input y el ortogonal. Bien, ahora vamos a hacer una L de línea, vamos a poner Enter y vamos a colocar nuevamente 3,2. Enter. Y tenemos nuevamente nuestra línea. Ahora vamos a utilizar o activar el Dynamic Input y el ortogonal. Bien, ahora sí, vamos a hacer esto. Vamos a poner arroba, vamos a poner el número 8 y le pondremos coma 0 y le pondremos un enter. Bien, estamos haciendo lo mismo, el dibujo, pero ahora con coordenadas absolutas. Vamos a subir y colocaremos nuevamente, vamos a poner arroba 0,2. Damos un enter. Bien, le vamos a dar hacia mi izquierda para que siga la línea, en este caso del dibujo, y le colocaremos, vamos a poner arroba menos 2, porque está yéndose hacia la izquierda, coma 0, y le ponemos un enter. Bien, ahora vamos a hacer en este caso un angulito y vamos a desactivar la opción ortogonal. Bien, ahora sí, nuevamente colocamos arroba menos 4,2 y le ponemos un enter. Como ustedes pueden observar, ya tenemos el mismo ángulo. Ahora vamos nuevamente a la opción ortogonal y vamos a subir. En este caso le vamos a colocar nuevamente al arroba 0,2 y ya tenemos nuestra línea que va en sentido vertical. Ahora le vamos a dar la opción hacia la izquierda, en donde colocaremos al menos 2,0 y le colocaremos un enter. Bien, anteriormente había dicho con clic derecho ponemos close, pero en esta vez le voy a colocar hasta el final del dibujo donde sale una flecha o un cuadrado verde. Vamos a poner clic y como ustedes pueden observar ya tenemos nuestro dibujo y ponemos escape para salir y como ustedes pueden darse cuenta ya tenemos nuestro dibujo. Y bueno, eso ha sido todo con respecto al sistema de coordenadas. Espero que te haya gustado y también vamos a colocar más ejercicios para que tú puedas verlos y sobre todo puedas ir practicando con respecto a las coordenadas tanto cartesianas como absolutas. Inclusive te vamos a dar para que puedas poner los ángulos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte y sobre todo activar la campanita para que te llegue una notificación. Nos vemos en un próximo video.